En esta edición, dos temas. Primero, la reforma a la justicia, lo que significa para acelerar el sistema y ayudar en reducir la cantidad de casos sin solución. En segundo plano, un informe señala que el 80% de los dineros aportados por los usuarios del sistema pensional se van a pagar las actuales pensiones, por lo que expertos señalan que sería un modelo insostenible. ¿Significa eso que se requerirá una nueva reforma? Hoy es martes 15 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes de comenzar, queríamos ofrecerle disculpas a nuestros oyentes porque el episodio del lunes 14 de julio no pudo salir a tiempo por complicaciones técnicas. Ya está al aire con la agenda de los hechos que serán noticia esta semana. Ya se puede escuchar en las plataformas de streaming. Muchas gracias. Este 14 de julio se sancionó la Ley 2477 de 2025, que es la llamada reforma a la justicia que amplía el sistema penal acusatorio en una serie de beneficios, entre los que se destaca especialmente el principio de oportunidad, así como la reparación integral y la prueba anticipada. Un informe del Tiempo ya señalaba que el principio de oportunidad ya se aplicaba hacia 47 casos diarios en promedio que se resolvían sobre principios de oportunidad. ¿Qué significa un principio de oportunidad y cómo regular esto con el sistema penal acusatorio? Significará, en teoría, acelerar el sistema judicial, es decir, que haya menos procesos que prescriban a diario. Por ejemplo, una cifra alarmante era que prescribían 26 procesos diarios y que muchos de los imputados se aprovechaban de cosas como vencimiento de términos, entre otros temas. ¿Qué significará esto para la justicia? Pero también, ¿qué significan esos beneficios? ¿Quiénes podrán recibir esos beneficios? Porque ese es un tema muy polémico que será determinante, entre otros temas, si esto aplica, por ejemplo, para excombatientes, para personas que se integren a la sociedad después del conflicto armado. No aplica en temas de terrorismo, por ejemplo, lo que significa que esto hay que entenderlo bastante bien para que esos beneficios pues se apliquen en la vía correcta. Está con nosotros Laura García, la editora de la sección Justicia del Tiempo. Bienvenida, Laura. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias de verdad por invitarnos a este espacio, muy importante también para el tiempo y también para entender, comprender un poco más de lo que se trata este proyecto de esta reforma a la justicia, porque hay muchos vacíos o que de alguna forma la gente tiene en el tema de la justicia, ¿no? Muchos vacíos que han quedado durante décadas en el tema de, bueno, cómo realmente se va a reparar a la víctima o cómo realmente el caso no queda impune. Entonces, en este caso, lo que contempla esta reforma es lo que hablábamos del principio de oportunidad, la verdad y la utilización de estos fenómenos de alguna forma consistentes con el sistema acusatorio. Pero también se habla del tema de reparar, o sea, que haya una verdadera reparación a las víctimas, y eso es lo que nos explicaba de alguna forma la exministra Ángela Buitrago, que en su momento, pues cuando fue ministra de Justicia y estuvo al frente de esta cartera, se encargó de llevar el proyecto, de erradicarlo y de abanderarlo un poco. Ella habla que incluso pues en este proyecto o en esta reforma de lo que se trata es de darle de verdad a las víctimas una oportunidad, de darle como esta reparación integral o más bien una verdadera reparación, y que para ellas no se vuelva algo un poco engorroso todos esos procesos, porque pues hay procesos que se demoran años, muchos años, décadas, o incluso ni siquiera llegan a solucionarse o llegan a tener un fin y de alguna forma pues se archivan, como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, de alguna forma ahorita lo que se quiere es esta verdad y darle esta reparación a las víctimas. Laura, llama mucho la atención esa cifra de 26 casos que prescriben a diario, cuando la justicia no tiene a veces forma de adelantar casos que vienen incluso desde lo más cotidiano hasta lo más grave. No más estamos viendo un caso al mismo tiempo que hablamos
de una mujer que dispara un arma de fuego en un barrio en la ciudad y cómo esto genera un traumatismo, pero probablemente la justicia se demore y no traiga precisamente una resolución de justicia para las personas que se consideran víctimas en el proceso. ¿Esto cómo va a tener dientes para asegurarle a la gente que va a haber una luz al final del camino? Es decir, que va a haber justicia que se imparta en tantos casos que ocurren a diario. Mira, aquí lo que dice pues esta reforma, que cuando las personas hayan estado en alguna causal del principio de oportunidad, lo bueno aquí es que se trata de un sistema que vuelve a poner de alguna forma en el centro el tema acusatorio, que se genera una mayor agilidad y eficacia para las víctimas, para poder llegar a esto, a una resolución pues de su tema. Llama mucho la atención lo que dices, por ejemplo, de la persona que estaba, por ejemplo, con el arma en Bogotá, como intimidando a los vecinos, causando temor en la comunidad, que realmente, mira, no es un caso que afortunadamente allí se grabó y hay pruebas. Y entonces se generó como de alguna forma esa polémica y hizo caer en cuenta a las autoridades, pues que esto no es normal porque uno no sabe bajo qué efectos esté esta persona o qué vaya a pasar. Lo que aquí contempla es de alguna forma que en casos donde incluso hay pruebas, incluso hay suficientes, pues de alguna forma, marca otra la redundancia, recortar, hay suficientes pruebas, eh, ya un proceso mucho más ágil, mucho más eficaz y mucho más rápido para poder reparar a esa víctima, que permite de alguna forma llegar con toda tranquilidad a una acusación o una terminación sobre la base del principio de oportunidad. Por ejemplo, aquí también se habla en esta reforma de las causales de libertad. Entonces tiene unas aplicaciones en la reforma, que es cuando la libertad del imputado se procede, precisamente porque tenemos que entender que hay una serie de tensiones muy largas. Entonces, pues aquí de alguna forma la libertad pues no se da como que de forma tan rápida, sino que pues obviamente hay unas causales de libertad, en qué condiciones se dan esa boleta de libertad de alguna forma. También en este principio de oportunidad, para que se pueda adelantar, por ejemplo, la persecución penal. Es muy importante, Carlos, decir que hay razones que permiten llegar a un resultado con reconocimiento de los hechos, de la reparación a las víctimas, momentos donde vale la pena llegar a este principio de oportunidad, como lo muestra de alguna forma este artículo, si no estoy mal, el artículo octavo de la reforma. Entonces, esas causales significan que cuando se procede con el principio de oportunidad, donde habla de reparación integral, que estamos buscando reparación efectiva y ágil a la víctima, por ejemplo, en delitos como el homicidio culposo, haya una justicia más ágil, más eficaz, utilizando precisamente esos principios de oportunidad. Laura, ¿qué tanto tiene que entregar un procesado información para la verdad? Es decir, ¿qué tanto tiene que colaborar para poder obtener un principio de oportunidad? ¿Cómo se tasa eso? Si la colaboración es valiosa o no. ¿Eso cómo se mide? Sí, este es importante porque, por ejemplo, para poder que haya una verdadera reparación, tiene que aportar realmente a esta investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, si hubieran 15 causales en las que aplicaría este beneficio, entre ellas pues está el testaferrato, pero siempre y cuando, incluso lo hemos mencionado en algunas notas, siempre y cuando se entreguen los bienes al fondo de la reparación de las víctimas, de alguna forma se hable con la víctima y se le explique a la víctima lo que ocurrió y se entreguen como todas las pruebas, porque esas pruebas incluso hacen parte de esa reparación, porque a usted le pueden decir, por ejemplo, no hablo del tema de testaferrato, pero por ejemplo en el tema de homicidio. Entonces, si su víctima, supongamos un ejemplo, la mató alguien de las extintas FARC y está enterrada en tal lado. ¿Qué ha pasado? Que les dicen muchas veces, ni siquiera en las audiencias de la JEP saben, está enterrada así. Le dicen el lugar, le dicen de pronto la vereda, pero no exactamente el punto. Entonces queda una verdad a medias. Ese es como el inconveniente. Entonces, ahorita aquí la norma de alguna forma introduce, además de beneficios por aceptación de cargos,
que buscan ese incentivo para agilizar de alguna forma ese proceso y que se llegue mucho más rápido a la resolución, a lo final, o a una sentencia. Lo que piden directamente es que haya una verdad absoluta, una verdad que permita conocer a fondo los hechos y de esa forma que haya una reparación a la víctima. Obviamente, aquí, por ejemplo, lo que nos explica de alguna forma el tema de esta boleta de libertad que tendría, y esto me lo permitirá, por ejemplo, aquí, en el artículo 12 hay una serie de delitos que no permiten esa reducción más bien, pero hay unos artículos que no permiten, que es, por ejemplo, el artículo 12 dice, cuando hay una serie de delitos como terrorismo, financiación de terrorismo, extorsión, secuestro extorsivo y conexos, allí no se concede de alguna forma como esta, no boleta de libertad, pero sí disminución de alguna forma de la pena. Entonces no se concede ni subrogaciones ni sustitutiva de prisión, como así pues se llama en estos términos, que es decir, no tienen ni derecho de libertad condicional ni rebaja de penas. Sin embargo, si hay preacuerdos con la fiscalía, se podría conceder una rebaja de penas a mitad, o sea, la mitad del total de la pena, siempre y cuando la persona se declare culpable dentro de un lapso especial de este proceso. Y pues de alguna forma haya ese preacuerdo tanto con la fiscalía o como en este caso, pues con el juez. Mencionabas a los extranjeros. ¿Hay alguna suerte de beneficio en el sentido en el que, por ejemplo, si hemos visto casos con extranjeros, tienen que ver contra menores, abuso sexual, el mal llamado turismo sexual en diferentes ciudades de Colombia? Sin embargo, pueden estar relacionados también con otros delitos como corrupción, en fin, una serie de cosas. Aquí podría haber beneficios para extranjeros contemplados en esa dirección. Sí, pues los únicos que están delitos, por ejemplo, como lo que te acabo de decir, los únicos delitos que de alguna forma, esos sí no tendrían ningún tipo de subrogación, que es decir, ninguna rebaja de pena en libertad condicional, sería terrorismo, financiación de terrorismo, extorsión, secuestro extorsivo y conexos. Ya hablando de tu pregunta puntual, si un extranjero pues comete ese tipo de delitos, hay 17 causales allí que es como una serie de previsiones que le permiten tanto al fiscal como al juez aplicar ese principio de oportunidad. Es decir, si la persona mata o asesina y esa persona es de otro país y ese país lo pide en extradición, ahí sí se aplicaría este principio de oportunidad. Porque de alguna forma, pues en ese país le van a dar, le van a hacer todo el proceso, se supone que le dan una pena que también de alguna forma entraría en una medida pues intramural o paga cárcel en este caso. Y también se daría en este caso para esa persona, bueno, o también de alguna forma esta oportunidad, ese principio de oportunidad, cuando hay una persona que antes de iniciar esa etapa o esa parte del juzgamiento, colabore de alguna forma eficazmente con la justicia. Es decir, haya una ayuda muy grande para la resolución de la investigación, que se llegue como que se avance muy ágilmente y de manera más eficaz a la investigación y haya un adelanto que le permita al fiscal o al juez que no sea tan engorroso este caso, pues de alguna forma allí también se le aplicaría un principio de oportunidad y eso lo decidiría o en este caso el fiscal o el juez. Por último, Laura, está el tema de las pruebas anticipadas. ¿Esto cómo se aplicaría? ¿Qué significa exactamente? Bueno, Carlos, aquí esta reforma de alguna forma contempla es precisamente lo que mencionas, este uso de las pruebas anticipadas cuando hay motivos fundados y de extrema necesidad. Para eso se usa más que todo para evitar que haya alguna pérdida o alguna alteración en el tema de material probatorio, especialmente cuando hay investigaciones contra organizaciones criminales, las BACRIN, y las bandas criminales, o en casos de delitos sexuales contra menores de edad, que pues obviamente es muy frágil este tema del material probatorio que se puede alterar o incluso perder.
Entonces, lo que explica aquí tanto el fiscal también como la reforma es que esta norma va a permitir una administración de justicia mucho más oportuna, que sea eficiente, que sea eficaz, como lo hemos mencionado, y que esté centrada en las necesidades de las víctimas. Por aquí, por eso se proyecta como de alguna forma que los tiempos de resolución de esos procesos penales pues se reduzcan entre 1 y 12 meses, cuando incluso muchas ocasiones esto se resuelve en décadas o nunca se resuelven, y creo que hemos tenido casos muy cercanos donde eso ha pasado y la misma víctima decide que se archive la investigación. Asimismo, lo que se espera es una disminución significativa en el número de casos que se prescriben por demoras procesales, que es lo que acabamos de decir. O sea, este tema de esas pruebas anticipadas evitaría lo que ha pasado en muchas ocasiones, y es que o la misma fiscalía decide archivar la investigación porque no hay algo mucho más que realmente permita avanzar en ella, o de alguna forma la misma víctima decida, me cansé de eso y yo prefiero que esto se cierre porque es un desgaste emocional, y, y decide apartarse del caso. Entonces, más o menos pruebas anticipadas lo que harían es de alguna forma apoyar en estas investigaciones y que sea mucho más ágil llegar como a la solución de ellas, o llegar como a las personas culpables de este tipo de delitos. Pasemos ahora a nuestro segundo tema, que tiene que ver con las pensiones. Se conoció esta semana en un informe que publicó el diario El Tiempo a través de declaraciones de gente de Asofondos, que dice que el 80% de lo que se está recaudando por el sistema pensional para la prima media se está yendo a pagar las pensiones actuales en el sistema de Colpensiones. ¿Qué significa eso? Que el 80% de lo que se aporta va a cubrir la emergencia, lo que hay que pagar ya, y no se está ahorrando. Se esperaba antes que más de 2,3 billones de pesos se recaudaran mensualmente para pagar las pensiones, y solo está quedando el 0,5%. Es decir, no se está ahorrando la plata que va a suplir lo que será pagar las pensiones en el futuro. Esto puede generar un pasivo gigante dentro del sistema. Hemos invitado al profesor Oscar Coy, profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos Internacionales de la Universidad de La Sabana, para que nos ayude a entender muy bien esta situación, es decir, qué es lo que está ocurriendo con el ahorro pensional y cómo el país va a poder asumir algo que pinta convertirse en una emergencia más adelante. Bienvenido. Es un gusto estar con todos ustedes. Profesor, buscamos al mundo de la academia para que nos explique, para buscar una visión independiente, porque esto se puede interpretar como que esto mueve intereses privados, pero desde la academia, ¿cómo se ve? Es decir, ¿qué es lo que se entiende desde el observatorio que ustedes tienen, esta situación específica con respecto al ahorro pensional? Bueno, lo primero que hay que advertir es que la reforma pensional en su trámite tuvo varios inconvenientes. Uno de ellos, que tal vez no ha sido muy popular, pero sí ha sonado un poco, es que el estudio de impacto fiscal no se dio sino casi hasta finalizando el tercer debate en Cámara, comenzando el cuarto debate. Eso quiere decir que el Senado de la República prácticamente sesionó sin estudio de impacto fiscal. ¿Qué sucede con la reforma pensional como la tenemos? Y es que ciertamente Colombia sí necesita una reforma pensional porque estamos gastando más en pensiones hoy con Ley 100 que sin ella. Es decir, que tenemos muchas oportunidades de financiación fiscal alrededor de las pensiones. Todo esto de cara a inversión de pirámide poblacional, de cara a formalización, de cara a costos asociados de los regímenes de reparto, etcétera, etcétera. Dicho esto, la reforma pensional se presentó como una alternativa para subsanar un poco ese hueco fiscal con el que venimos de una herencia de hace mucho, mucho tiempo, inclusive que data mucho más antes o con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Tristemente,
no hay una sostenibilidad fiscal respecto de lo que la ley 2381 nos trata a lo que venía antes. ¿Qué quiere decir eso? Y es que, en efecto, vamos a seguir gastando más en pensiones de lo que estamos recaudando, solamente por el ahorro parafiscal de las pensiones. A nosotros se nos descuenta a los trabajadores independientes, dependientes, una proporción para las pensiones. Eso no alcanza para financiar nuestra pensión. Por eso, una parte importante del PIB, de nuestros impuestos, del impuesto de renta, del IVA, se va a financiar el pasivo pensional que tenemos nosotros acumulado. Esto con la reforma pensional no tiene ningún impacto. Vamos a seguir financiando pensiones sobre la base que no nos alcanza la plata para financiar las que ya tenemos. Y vamos a generar hueco y hueco y hueco. Esto, en cabeza de muchos analistas ya financieros, dicen que, y se estructura que esta reforma, al cabo de 15 años, van a necesitar otra reforma, ya mucho más financiera, que permita sostener el gasto que esta no está solventando. Entonces, dicho esto, más allá que una posición de un lado o de otro, que igual Asofondos hizo parte de la construcción de la reforma pensional que hoy tenemos, es una lectura que es coherente con lo que se ha venido estructurando y diciendo, la plata no está alcanzando para financiar todo lo que esta reforma implica, que le metieron más gastos. En el Pilar Solidario le metieron más gastos que antes una reforma pensional no tenía. Entonces, aquí comenzamos a jugar un poco con, bueno, ¿qué es lo socialmente responsable respecto de lo que es fiscalmente responsable? Y a veces la respuesta no es coherente el uno con el otro. De acuerdo, pero profesor, pasó por 4 debates. Pasó por 4 precipitados debates, a mi La parecer. Corte Constitucional lo mandó a correcciones y hubo desde el primer debate en Cámara de Representantes, por ejemplo, representantes que dijeron, ojo que no tenemos el tema fiscal claro. Es decir, aquí hay una duda contemplada desde hace rato. Es decir, lo que estamos hablando, sabíamos que esto estaba advertido. Sí, es la historia de una tragedia. Ahora, insisto, el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no vaya a pasar. Hoy las pensiones, especialmente las sufragadas por Colpensiones, vienen sostenidas por el impuesto de renta, vienen sostenidas por el recaudo tributario del Estado, ¿sí? No por el ahorro de los pensionados ni el ahorro de los jóvenes que están trabajando para su pensión. No alcanza la plata, ¿sí? Entonces, también había una crítica importantísima en el marco de los debates de la hoy reforma laboral, y es que no hay mejor reforma pensional en cualquier país del mundo que no esté de la mano de de una buena reforma laboral, de un proyecto de inclusión, de formalización del empleo. Entre más contribuyamos, entre más personas contribuyamos, menos hueco. Si eso no pasa, digamos que el audio con el video no cuadran. Tenemos gasto, vamos a gastar más. ¿Sí? Eso es lo que está presentándose de cara a esto y, insisto, es una reforma pensional que ya debió haber entrado, pero que por suerte y azar, ¿sí? Desmarcándonos un poco de temas políticos, la Corte Constitucional la dejó en un suspenso y en una tensa calma. Estamos esperando, pero claramente hay un vacío importante en el análisis financiero de sostenibilidad de cara a 15 años. Es posible que yo me pensione con una regla y que mis hijos se pensionen con otra totalmente diferente, algo que no pasaba hace 30 años. Profesor Coy, pero pues se supone que al aportar todos los trabajadores colombianos con el nuevo sistema, bueno, por lo menos los más jóvenes, 2,3 salarios mínimos, aquellos que reciban esos salarios, los que reciban menos, pues aportarán todo eso a Colpensiones, pues va a entrar mucha más gente a aportar. Se supondría que el grueso va a hacer que mucha más gente va a estar aportando dinero a través de ese sistema. Más o menos, más o menos. Lo que resulta es que pensemos en la cola que traemos hacia atrás, pensemos en la cola que seguimos generando. Para que nosotros entremos en el régimen de la ley 2381, tenemos que tener como hombres 900 semanas de cotización y como mujeres 750. Eh, si tú tienes esas semanas o más, entras dentro del régimen de la otra ley, que eso es un montón de gente. Entonces, estamos hablando que aproximadamente hoy las mujeres que tengan unos 35, 36 años de edad, que hayan estado juiciosas cotizando desde sus 20
y los hombres alrededor de los 40. Cuando se vayan a pensionar en 20 años, se van a pensionar con las reglas de la ley 100 y van a traerme ese hueco financiero con el que traemos. Sin que se haya pensionado la primera persona por la ley 2381, vamos a seguir arrastrando el hueco. Claro, usted dice, hay más personas que financian su propia pensión y dejan de aportarle el pilar, el pilar contributivo de Colpensiones. Es cierto. Sí, pero ese efecto no se va a ver sino hasta dentro de 40 años, 30, 40 años. Mientras tanto, todos los que vienen en régimen de transición, que es un régimen de transición muy generoso, a lectura de varios, van a seguir causando ese hueco y ese hueco y ese hueco y van a seguir, digamos, de una manera o de otra succionando recursos que no hay, en este caso del erario público. Por eso es que la norma no es sostenible, entre otras razones, porque se pensó en una solución de hoy que no va a entrar hoy, sino que entraría en el mejor de los casos en 30 años, con los jóvenes que hoy están comenzando a cotizar, con las personas que no alcanzaron a entrar en esa brecha de régimen de transición, si es que la reforma entra, insisto, ya se ha vuelto un asterisco ahí de la Corte Constitucional, pero tiene sus oportunidades. Entonces, por eso es que la conclusión de hoy es, la plata no alcanza hoy, la plata no va a alcanzar mañana, ¿qué vamos a hacer pasado mañana? Y en el pasado mañana es donde tenemos problemas. Profesor, me disculpo con usted y con los oyentes, por supuesto, a orientarlo a un caso propio. Es decir, a mí me quedan 15 años para pensionarme, entro en el sistema viejo, Sí, 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 porque sí. bien, superé ya esas 900 semanas, pero me faltan 15 años para pensionarme. Y en ese sentido, pues cuando yo me vaya a pensionar, todo esto va a estar pagando mi pensión. Es decir, yo entro en el sistema viejo, pero la plata que están cotizando los que están en el sistema nuevo está entrando entonces a pagar mi pensión si yo estoy en Colpensiones. Es decir, eso me va a servir a mí y me va a beneficiar a mí, pero ¿qué va a pasar entonces con ellos? ¿Cómo entra eso en el sistema? Porque entonces pues van a estar cubriendo mi pensión durante mucho tiempo y a la vez Exactamente, cubriéndome a mí. exactamente. Entonces, usted, usted realmente lo que está haciendo es pateando el balón con la reforma pensional 15 años en el futuro. Pero los recursos de 15 años en el futuro no están garantizados. Es más, ni siquiera están garantizados los de hoy. Hoy estamos canibalizando los recursos del erario público que podrían irse para otra cosa, pero estamos garantizando las pensiones de aquellos que comenzaron a trabajar hace 30, 40 o 50 años. ¿Sí? Entonces, por eso la cola, por eso la reforma no es sostenible fiscalmente, que nunca piensa en una solución a futuro, sino piensa en la necesidad inmediata del hoy, que hoy, insisto, no se va a sufragar, sino dentro de 30 años. Y dentro de 30 años no va a haber. Entrando al terreno de la especulación, hablando de que dentro de 15 años tendría que haber otra reforma pensional para poder ayudar a esta reforma pensional a cumplir ese objetivo. Es decir, estamos expuestos a que en 15 años, por ejemplo, las decisiones vayan como a cambiar, por ejemplo, la edad de pensión, entre otros temas diferentes que seguramente hoy no nos resultan para nada amigables. Sí, muy seguramente sí. Y con esto aporto lo siguiente, digamos, son puntos de vista que pueden ser impopulares, pero técnicamente sostenibles. Toda reforma social, todo derecho en general, que le reconozcamos que el Estado nos reconozca a nosotros, tiene un costo. Nada sale por generación espontánea. Todo nos cuesta. El punto es a quién le cuesta y cuándo lo paga. ¿Sí? En este sentido estamos diciendo, bueno, tenemos que revisar a quién le cuesta y cuándo lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Lo van a pagar nuestros hijos. Ok. ¿Cuántas personas están naciendo hoy en Colombia? Digamos que hay un estudio que dice, el último estudio del DANE, si la memoria no me falla, 1,7 personas por cada pareja estamos teniendo. Estamos en un déficit, necesitaríamos tener 2,2 al menos. Eso quiere decir que va a haber menos gente dispuesta a financiar nuestra pensión. Ahora, sáquelo del impuesto de renta. Ok, igual, mismo punto. Si no hay personas que financien, que gasten, que les ingrese plata, ¿quién lo va a financiar? Estamos pateando un problemita hacia futuro. Ahora, eso quiere decir que si usted comienza a mirar poblaciones, usted comienza a darse cuenta que nosotros vivimos más que hace 30 años, nosotros vivimos más que hace 50 años, pero casualmente
desde hace 30 años, la edad de pensión se mantiene más o menos estática, ¿sí? Usted comienza a mirar, por ejemplo, las mujeres viven más que los hombres, pero las mujeres se pensionan antes que los hombres. Y la reforma pensional les da justificadamente, creo yo, desde lo motivacional, unos beneficios que es, si tú tienes hijos, te puedes pensionar con menos semanas a la misma edad, ¿sí? Con más o menos año y 3 años antes por semanas, pero con la misma edad siendo mujer. Y si tienes tres o más hijos, entonces uno comienza a decir, bueno, ¿y quién va a financiar eso? Porque entre más corramos la frontera hacia una expectativa de vida final, menos tiempo financiamos las pensiones. Y con esto les doy un ejemplo. Mi abuelo vivió hasta los 60, hasta los 91 años y se pensionó a los 55. Mi abuela vivió hasta los 95 años y heredó, entre comillas, heredó la pensión de mi abuelo, ¿sí? Vivió pensionada por la pensión de mi abuelo más o menos unos 10 años. Eso quiere decir que mis abuelos vivieron más o menos 50 años pensionados por parte del Estado. Ok, eso puede llevarnos a una conclusión, insisto, un poco fuerte desde el argumento, pero sostenible y es, ¿será que estamos pensionándonos muy jóvenes? No sé. Ahora, queremos pensionarnos jóvenes, digamos, a una edad en donde digamos, ya quiero pensionarme. Ok, ¿quién lo financia? ¿Quién financia no estar haciendo una actividad productiva 50 años y recibiendo un ingreso? ¿El impuesto? ¿Qué impuesto? ¿Cómo impuesto? O sea, no podemos partir del hecho de que esto sale de la nada. Alguien tiene que pagar. Y si no hay nadie quien pague, es el problema que estamos enfrentando hacia futuro. Las universidades también tenemos un reto en ese sentido y es menos muchachos, menos estudio en pregrado, menos necesidad de universidades, es lo que la lógica conduciría. Entonces, ¿qué estamos haciendo para incentivar un poco que esta demografía, este análisis demográfico nos ayude? Sí, todo apuntaría en conclusión, Carlos, a que en 15 años tengamos que tener la discusión que hoy no estamos teniendo. Y es, tenemos que cambiar las reglas pensionales de base, moverlas, ajustarlas o incrementar bases de cotización. ¿Sí? Y concluyo con esto. Cuando en los años 30, 40 del siglo pasado se hizo el análisis de cuánto tendríamos que cotizar a pensiones para garantizar una pensión del 65% de nuestro ingreso de los últimos 10 años, la conclusión a ese análisis dio que debíamos cotizar al menos el 25% de nuestro ingreso. Desde los años 40 hasta mediados de los años 90, casi comenzando los 2000, el porcentaje de cotización a pensiones era del 3%, ¿sí? No del 25%. Entonces usted comienza a entender el hueco fiscal que venimos arrastrando desde las épocas de nuestros abuelos y por qué ahora no podemos concluir con una reforma pensional que sea sostenible porque venimos con 100 años de hueco financiero que no hemos podido sostener. Sí, lo que usted cuenta es lo que han vivido muchos de los hogares, el mío también, de nuestros papás y de nuestros abuelos que fueron empleados públicos y cuyas pensiones entraron de esta manera. Pero entonces estamos hablando del riesgo de que la bolsa se acabe en algún punto. ¿Hay alguna manera de tasar? ¿Hay algún precedente que nos diga qué ocurre si la bolsa se acaba? Pues el asunto es que es socialmente muy complejo que la bolsa se acabe. ¿Por qué? Porque de las pensiones, o sea, uno pensiona a personas que, en estricta teoría, no tienen capacidad productiva, bien sea por edad o porque tienen alguna situación especial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si esa bolsa ya no existe? Tocar el tema de las pensiones es demasiado ácido en cualquier parte. Luego, aquí vendría una crisis de naturaleza social bastante compleja. Chile lo enfrentó hace poco tiempo. ¿Cuándo lo enfrentó? Cuando comenzaron a darse cuenta que su régimen de ahorro privado, ¿sí? Sus fondos privados de pensión, no daban la misma pensión o un ingreso relativamente equiparable a el que venía recibiendo una persona productiva. Y hubo una crisis social importante hace unos 5 o 6 años que generó en
un poco de estos asteriscos de la Constitución chilena, de los avances en la Constitución chilena, bueno, y que tienen muchos bemoles. Entonces, eso podría pasar. No hay nada más complejo que tocar derechos sociales. Y esto es un derecho social adquirido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las pensiones de los policías y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando usted va a tocar esos derechos, comienza a haber un ruido bastante fuerte, bastante ácido en el ambiente, que no es tan fácil de manejar. Luego, antes de conceder derechos adicionales a los que uno puede cumplir, debería estar mirando es si tiene la capacidad para cumplirlos, porque después limitarlos o quitarlos según corresponda por una necesidad financiera realmente no es nada fácil y degenera en estallidos sociales, degenera en revoluciones. Francia es otro ejemplo que se me viene aquí a la cabeza, también crisis en el sistema público de seguridad social, generaron varios estallidos sociales en París, fuertes, contundentes, bloqueos. Es muy complicado tocar derechos sociales para quitarlos, modificarlos o ajustarlos a una realidad financiera. Aquí o en el país más rico del mundo. Pasa exactamente lo mismo. Luego hay que tener cuidado. Esperemos que no lleguemos allá, que la bolsa alcance. Dependemos de nuestros padres y madres de la patria que nos ayuden a generar políticas sostenibles en el tiempo. Gracias por acompañarnos en este café de hoy, una visión bastante apocalíptica del tema. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.